Todo estudiante y maestro de la palabra de Dios debe estudiar el Antiguo Testamento, especialmente lo relacionado a las leyes, rituales y promesas hechas al pueblo de Israel, comparando lo que dice el Nuevo Testamento. De esta forma evitaremos doctrinas y enseñanzas erróneas. Por ejemplo, el tabernáculo, que vamos a estudiar más adelante. Muchos comentaristas han escrito todo tipo de alegorías y enseñanzas sobre los elementos del tabernáculo, pero debemos preguntarnos al respecto, ¿qué dice el Nuevo Testamento de tal o cual elemento del tabernáculo? ¿Existen pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que respaldan lo que voy a decir o enseñar en cuanto a este elemento del tabernáculo? Entonces hay que enseñar los elementos del tabernáculo tal y cual lo describe el Antiguo Testamento, y solamente si el Nuevo Testamento lo respalda, encontrar su tipología, enseñanza o aplicación práctica para la vida. Por lo tanto, lo que estudiemos del Antiguo Testamento, especialmente relacionadas a las leyes, rituales y promesas hechas al pueblo de Israel, siempre lo debemos comparar o cotejar con el Nuevo Testamento. Queridos maestros, estudiantes de la palabra de Dios, mucho ojo con esto. Tengamos cuidado al estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio, ciertamente, pero también una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. Es por eso que en esta mañana vamos a ver el capítulo 20 de Éxodo, donde se relata los 10 mandamientos o el decálogo, como también se lo conoce, que fueron dados al pueblo de Israel. Y vamos a comparar esos 10 mandamientos con lo que dice el Nuevo Testamento, justamente en relación a esos mandamientos. Para eso vamos a leer los primeros 17 versículos del capítulo 20 de Éxodo. Dice así la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20, 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en esta primera sección. Y en el versículo 1 encontramos que dice: y habló Dios todas estas palabras. Todas estas palabras. Y los detractores de la Biblia dicen que el pueblo de Israel tomó modelos o conceptos legales de naciones vecinas. Pero notemos que Dios da a su pueblo preceptos o mandamientos en segunda persona. Veamos los versículos 13 al 17 que dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 17, la primera parte, no codiciarás.
Entonces vemos que estos versículos, estos mandamientos están dados en segunda persona. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado códigos legales antiguos de naciones cercanas a Israel, y todos esos códigos legales eran en su mayor parte casuística. ¿Y qué significa esto de casuística? Que en la construcción de la norma legal decía: si se hace esto, entonces el castigo es lo siguiente. Esto estaba escrito en tercera persona, no como los mandamientos o el decálogo que fue dado a Israel, sino que esto estaba escrito en tercera persona, donde un delito iba seguido de una acción que debía tomarse para castigar a la persona que transgredía dicho código legal. Entonces no concuerda el decálogo, los 10 mandamientos dados por Dios, que estaban hechos en segunda persona, con lo que encontraron los arqueólogos en las zonas aledañas a Israel, que estaban hechos en tercera persona y era de forma casuística. Si pasa esto, si se hace esto, entonces el castigo es lo siguiente. Entonces, hay ese tipo de diferencias. Muy bien, entonces para empezar la parte de los 10 mandamientos propiamente dicho, como dijo Rodrigo, se puede como dijo Rodrigo en la clase anterior, en el estudio anterior, se puede dividir el decálogo o los 10 mandamientos en dos secciones. La relación vertical, es decir, la relación del hombre con Dios, va desde el versículo 2 hasta el 11, y la relación horizontal, es decir, la relación del hombre con la comunidad, desde el versículo 12 al 17. ¿Y qué podemos decir del decálogo, de los 10 mandamientos? Se puede decir que a través del decálogo Dios se asegura que queden bien protegidas la verdadera teología y la verdadera adoración, el nombre de Dios, el honor de la familia, la vida, el matrimonio, la propiedad, la verdad y la virtud. Todo esto iba a asegurar la relación del pueblo de Israel con Dios y también asegurar la estabilidad social y moral del pueblo de Israel como nación. Como Rodrigo ya estuvo viendo los primeros 2 mandamientos que se refieren al politeísmo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y en cuanto a las imágenes del versículo 4 que dice no te harás imagen, no vamos a tocar, pues él ya lo desarrolló. Vamos a pasar a al tercer mandamiento, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 7, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí vemos que este mandamiento habla del respeto hacia Dios y que no se iba a tolerar la irreverencia ante el Señor o en el uso del nombre de Dios. Y para que podamos dimensionar cómo respetaban esto los israelitas, podemos decir que ellos ni siquiera, para no caer en cometer, digamos, ofensa a este mandamiento, para no desobedecer este mandamiento, ellos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. Tal es así que el nombre de Dios no se podía pronunciar. Estaba compuesto de 4 letras: I, Y, H, W, H, conocido como el tetragramatón. Ellos ni siquiera podían pronunciar el nombre de Dios. Y yo tengo amigos que son judíos mesiánicos que hasta ahora respetan eso y ni siquiera dicen la palabra Dios en castellano como conocemos, sino que le llaman a Dios el Eterno para no pronunciar su nombre, ¿verdad? Esa reverencia, ese respeto tenían los judíos y aún siguen teniendo por el nombre de Dios. ¿Y qué hay de nosotros los cristianos? Dijimos que vamos a comparar todos estos mandamientos con lo que dice el Nuevo Testamento para tener una sana doctrina y una aplicación a la vida cotidiana que sea bíblica con relación a lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento con relación a este tercer mandamiento que habla de no tomar el nombre de Dios en vano y no utilizarlo
para jurar, por ejemplo. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y en este versículo podemos pensar que como creyentes debemos ser reverentes ante Dios y no utilizar su nombre a cada momento como algunos lo hacen como muletilla. Y es más, algunos hasta juran por Dios. El creyente no necesita jurar por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, mucho menos en el nombre de Dios. El creyente no necesita jurar, su palabra debe ser suficiente. Y vivimos en una época donde todo se firma. Si necesitamos un préstamo, tenemos que firmar papeles, tenemos que tener garantes y tenemos que tener ciertas propiedades y llenar ciertos requisitos para que se nos puedan dar algunos créditos, porque la palabra hoy en día ya no tiene valor, hay que firmar todo. Pero el creyente debe ser diferente y su palabra debe valer. En esa forma tenemos que mostrar nosotros los creyentes la diferencia, y si decimos que algo vamos a hacer, tenemos que cumplirlo. Y si no podemos por A o B motivo, expliquemos los motivos y no dejemos en visto como se usa hoy en día en el WhatsApp, especialmente te aviso, ¿verdad? Famoso te aviso. Eso posiblemente no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Es lo que nos recomienda la palabra de Dios en Santiago 5:12, y nuestra palabra debe tener valor. Si prometemos algo, debemos cumplir. Y si por alguna razón no lo podemos hacer, expliquemos las razones. Muy bien, sigamos al siguiente mandamiento, el número 4, que está en Éxodo 28, que dice: acuérdate del día de reposo. Y da las explicaciones, ¿verdad? Y el sábado pertenecía a Dios. El sábado estaba apartado para reposar y para que los israelitas le dediquen a Dios la adoración. Esto era exclusivamente para ellos, para los israelitas. El día de reposo es señal del pacto mosaico, como lo vemos en Éxodo 31, 16 al 17, que dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, esto era una señal del pacto mosaico para los judíos, y ellos en el día sábado no debían trabajar ni hacer sus quehaceres, ni ellos ni sus siervos, sino que tenían que apartar ese día para adorar a Dios. ¿Y qué hay de nosotros hoy en día? ¿Qué dice el Nuevo Testamento en cuanto al día de reposo? ¿En qué sentido nos afecta a nosotros los creyentes en Cristo Jesús? Bueno, es interesante notar que este es el único mandamiento que es anulado por el Nuevo Testamento. Los demás 9 mandamientos se reafirman en el Nuevo Testamento. Es decir, aquí tenemos algo diferente a los demás mandamientos. Y encontramos en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13 al 16, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, al final de estos versículos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Qué significa esto? Habla de
alimentos y bebidas reguladas por la ley que fue dado a los judíos. En cuanto a días de fiesta, ¿a qué se refiere? A las fiestas que normalmente los israelitas celebraban, por ejemplo, la Pascua, tabernáculos, la fiesta de Pentecostés. La luna nueva, ¿a qué se refiere? Bueno, esto era un sacrificio mensual que se ofrecía en el primer día de cada mes. Siempre son regulaciones para los judíos, así como la última parte de este versículo que dice o días de reposo. Esto se refiere obviamente al día sábado. Entonces, aquí vemos claramente que ningún creyente en Cristo Jesús puede ser objeto de ser juzgado por no guardar el día sábado. Los creyentes pertenecemos al nuevo pacto, realizada por el derramamiento de la sangre de Cristo, el cual nos limpió de nuestros pecados. Cristo nos redimió, fuimos sellados por el Espíritu Santo y por tal motivo pertenecemos a la iglesia. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley y no estamos obligados a guardar el sábado. Para el creyente el día de descanso y de adoración es el domingo, así como lo practicaron los apóstoles. Eso lo vemos en Hechos 27, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto lo practicaban los apóstoles el día domingo, porque el día domingo ellos podían, era el día que resucitó el Señor Jesucristo, y entonces ellos se reunían a partir el pan y compartir la copa, y también para orar. Entonces el día domingo es lo que a los cristianos en Cristo Jesús, a los creyentes en Cristo Jesús, nos toca guardar. Entonces el domingo es el día del Señor para esta era de la iglesia, para esta época. Pasamos al siguiente mandamiento, el quinto, que lo encontramos en Éxodo 20:12, y dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cabe destacar que desobedecer este mandamiento, en el caso de los israelitas, esta desobediencia podía llevar a la pena de muerte a los infractores. Así de grave era la condena para los que se rebelaban a sus padres. Igual final era el destino de los que desobedecían el resto de los mandamientos, excepto el último mandamiento, que habla de no codiciar. Entonces era así de grave era desobedecer a los padres, podía llevar hasta la muerte a los infractores. Y la clave para la estabilidad social es la reverencia y respeto a los padres y a su autoridad. Esto no ha cambiado, fue así para los israelitas en el Antiguo Testamento, así también para nosotros en esta época. ¿Qué dice Efesios 6:1 en cuanto a esto? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos los problemas actuales, como la delincuencia juvenil, la drogadicción y otros males, es por no obedecer a los padres. Obviamente esto trae terribles consecuencias para el individuo, así como a la sociedad. Y si bien obedecer los mandamientos trae bendición de por sí a las personas, la obediencia a este mandamiento tiene una promesa adjunta: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice Efesios 6:1. Y aunque nuestros padres sean cuadrados y anticuados, créanme, queridos hermanos, que nos irá bien si les obedecemos a ellos, a nuestros padres. El siguiente mandamiento, el sexto, habla del asesinato. Lo encontramos en Éxodo 20:13, que dice: no matarás.
Y con este mandamiento vemos la importancia que Dios da a la vida humana. Nadie tiene el derecho de sacar la vida a otra persona. Este decálogo fue un resumen. Más adelante se dará una serie de regulaciones para homicidios involuntarios que se puede encontrar en Deuteronomio capítulo 21 y que dice con respecto a este mandamiento del Nuevo Testamento. Santiago 2:11 dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Con este versículo se ratifica este mandamiento. Y la enseñanza del Nuevo Testamento va más allá de este mandamiento cuando Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24, enseñó: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No es común que los cristianos cometan asesinato, pero es común tener problemas interpersonales con otros creyentes. En este versículo vemos que Dios da prioridad a llevarse bien con los demás antes que la adoración a través de las ofrendas. Entonces, mientras dependa de nosotros, debemos estar en paz con los hermanos para poder adorar y ofrendar con una conciencia limpia y tranquila. Pasamos ahora al mandamiento número 7, que habla sobre el adulterio. Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Este mandamiento se aplica tanto a hombres como a mujeres. Y este mandamiento protegía la condición sagrada de la relación matrimonial. ¿Qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Mateo 5:27 al 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Al igual que el mandamiento anterior, el cual era no matarás, en este caso el Señor Jesucristo va más allá del acto consumado del adulterio para enseñar acerca de la codicia. La codicia es un deseo vehemente y desordenado que ocurre en la mente, y la enseñanza de Jesucristo es que no hace falta consumar el adulterio o fornicación para que esto se constituya en pecado. Simplemente con el deseo de tener ese deseo vehemente y desordenado, ya estamos pecando. Y si bien los hombres somos tentados por la vista más frecuentemente que las mujeres, este versículo también se aplica para las mujeres, así como el mandamiento de no adulterarás también se aplica para ambos sexos. Llegamos al octavo mandamiento. Éxodo 20:15 dice: no hurtarás. Este mandamiento habla del robo. Y el Nuevo Testamento en Efesios 4:28 nos dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Con este mandamiento vemos la importancia que Dios daba a la propiedad privada, pero aún en nuestros días lo sigue haciendo. Respetar lo ajeno trae estabilidad en la sociedad. Esto no ha cambiado, sigue igual para los días que vivimos. Y el creyente verdadero debe ser diferente, no debe apropiarse ni siquiera del bolígrafo de su trabajo. A veces algunos dicen, es solo un bolígrafo, a la empresa no le afecta. No, queridos hermanos, nada, ni un bolígrafo siquiera. Debemos ser íntegros en todo lugar que nos toque desempeñarnos.
Estamos llegando ya al 9º mandamiento, que lo encontramos en Éxodo 20:16, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y este mandamiento tiene relación con los datos dados por un testigo en un juicio. Es decir, falso testimonio sería mentir en el juicio acusando falsamente a una persona. El Nuevo Testamento en Colosenses 3, capítulo 3, versículos 9 al 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Queridos hermanos, la verdad debe caracterizar al Hijo de Dios, la mentira debe desecharse. Otra cosa que es muy perjudicial aparte de la mentira y prácticamente es un pariente, está emparentado con la mentira, es el chisme. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los amigos. Es decir, la mentira y el chisme son parientes. Entonces debemos evitar a estas dos cosas que en nada contribuyen a la obra de Dios, y al contrario, puede dañar la obra de Dios y por supuesto también dañar a los hermanos. De esta manera estamos llegando al 10º mandamiento. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Un intenso anhelo por tener lo que pertenece a otros es malo. Los otros 9 mandamientos se relacionan a acciones externas. Sin embargo, este mandamiento se relaciona a algo interno, y era lo único que no podía tener pena de muerte. Es un pecado que ocurre en el interior de la persona, en el corazón. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento con relación a este mandamiento? Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La palabra acá, avaricia, es pleonexia, y su significado etimológico es pleón, significa más, y una parte de la palabra también es eco, que significa tener. Entonces la avaricia, la codicia, que son sinónimos, significa etimológicamente desear tener más. Es el deseo o el afán excesivo de riquezas, pero también puede ser un deseo vehemente de algunas cosas que son buenas. Así lo define la RAE. La codicia es un afán excesivo de riquezas, pero también una segunda acepción de la palabra codicia es un deseo vehemente de algunas cosas buenas. Desear tener una casa, un auto, no está mal. Lo malo es ese afán excesivo, ese deseo vehemente, desordenado, de querer tener lo que mi prójimo tiene. Si tiene una linda casa, bueno, yo quiero tener igual a esa casa, y mejor si se puede. O si tiene un auto, yo quiero esa misma marca o una mejor marca si se puede. Y me afano en conseguir esas cosas, ¿verdad? Esos deseos desordenados es lo que está mal. La codicia y la envidia son parientes cercanos, así que hay que alejarse de estos deseos que contaminan nuestros corazones. De esta manera vimos la sección que habla sobre los 10 mandamientos, el decálogo, y para proseguir con el estudio del capítulo 20, los versículos 18 al 22 no lo vamos a ver porque ya Rodrigo lo estuvo desarrollando el domingo pasado. Entonces vamos a saltar a la siguiente sección
de Éxodo capítulo 20, desde el versículo 20 al 26, que dice lo siguiente: Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Versículo 23. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Versículo 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. En esta sección, y particularmente en el versículo 25, vemos que Dios ordenó a los israelitas que no labraran el altar de piedra, que no se esforzaran en que tenga alguna forma, ya sea de imágenes, o les pueda acercar a la idolatría. Con esto Dios quería alejar de los israelitas alguna posibilidad siquiera de idolatría. Pero también podemos pensar que Dios no estaba interesado en altares adornados o labrados. Él estaba interesado en la verdadera adoración a Él. Dios estaba interesado en el corazón de los israelitas. De la misma forma, Dios no está interesado en el lugar físico donde se encuentra el lugar de adoración. Tampoco está interesado en templos fastuosos y decorados, sino que, como Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esto, queridos hermanos, se aplica perfectamente en los días que estamos viviendo. Estamos yendo a la iglesia, algunos una sola vez al mes, otros por razones de salud no están pudiendo congregarse. Y esto es perfectamente entendible. Pero lo importante no es el altar, no es el lugar, no es el edificio del templo. Lo verdaderamente importante para Dios en este contexto de la pandemia es la verdadera adoración que ocurre en nuestro interior. Y Dios conoce nuestro interior y Él sabe si lo adoramos en espíritu y en verdad. No estoy queriendo decir que no hay que congregarse. No, esa no es la idea. La idea es que ya sea congregados en el templo o en nuestros hogares, la verdadera adoración ocurre en nuestro interior, en nuestro corazón, y no depende del lugar físico donde lo hacemos. Queridos hermanos, que esta reflexión final sea de ánimo para aquellos hermanos que por razones de salud no se están pudiendo congregar. Dios mediante, ya llegará el momento que todos podamos volver a la normalidad. Vamos a orar. Nuestro Dios, cuánto te agradecemos, porque en tu palabra encontramos, Señor, este decálogo que fue tan útil, Señor, para construir la sociedad de los israelitas, para construir una relación personal entre los israelitas y tú, Señor, entre el Dios poderoso, altísimo, creador del cielo y la tierra. Y gracias también porque en el Nuevo Testamento encontramos que 9 de los 10 mandamientos han sido confirmados para nosotros. Y así como lo fue y lo sigue siendo útil para los israelitas, los 10 mandamientos para nosotros también, esos mandamientos
se reflejan en el Nuevo Testamento y son muy útiles para construir una relación personal contigo, para construir una relación de dependencia a ti, para construir una vida de obediencia a ti. Vemos también que la versión del sábado para los creyentes es el domingo, donde podemos apartar ese día para servirte, para alabarte, Señor, para adorarte. Así que los 10 mandamientos, Señor, siguen tan vigentes para nosotros hoy en día y es tan útil para que seamos obedientes, Señor, y para que sepamos también que por la ley, Señor, es imposible llegar hasta ti, sino que necesitamos a un Salvador, a tu Hijo Jesucristo, porque con la ley, Señor, solo sabemos que somos pecadores y no podemos llegar hasta ti. Pero a través de tu Hijo Jesucristo sí podemos llegar hasta ti, Señor, ser salvos y tener una relación personal contigo. Así que te damos gracias por tu palabra y tu enseñanza a través de la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.